Periodistas de México. Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos al programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera en este portal que conduce a su vez nuestra amiga y también integrante del Club de Periodistas, Tere García Ruiz. Hoy vamos a abordar un tema pues esperado por todos, que son las elecciones norteamericanas, con lo que fue para algunos una enorme sorpresa, como es el triunfo del señor Donald Trump, y la derrota total de la candidata demócrata, la señora Hillary, y que muchos no esperaban que se diese de esa manera, pero que en los resultados totales vemos cómo pierde inclusive el Congreso. La derrota es absoluta y los llamados contrapesos en los Estados Unidos pues no funcionan ya. Estamos en otro momento, en otro tiempo de la política, porque las elecciones que se dieron en los Estados Unidos es la primera elección de carácter global. Por eso el interés que despertó y la participación no solo de los electores norteamericanos, de los medios de comunicación global, de los líderes del mundo estuvieron ahí presentes. Y nuestro país, México, jugó un papel muy importante, de manera destacada. Los mexicanos residentes en los Estados Unidos, de 3 generaciones, más los que han llegado y que han acumulado a la fecha alrededor de 42 millones de mexicanos. Otros consideran que son 38, pero en total constituyen la primera minoría de los Estados Unidos, superan a los latinoamericanos, a los llamados latinos, por supuesto a lo que fue la importante minoría cubana, la importante migración cubana, que jugó también un papel, que ha venido jugando un papel destacado entre la élite norteamericana, pero hoy esto ya es un asunto casi del pasado y se están acomodando las situaciones de otra manera. El triunfo del señor Trump, desde luego, pues viene a cambiar, viene a presentar un escenario en donde lo destacado es hoy precisamente el que a nivel global estamos viendo cómo es un cambio de época. No solo es una competencia, un relevo político en los Estados Unidos, más una competencia entre demócratas y republicanos, sino una competencia de un cambio profundo en la economía, en la política, en todos los órdenes, como vamos a ver más adelante conforme vayamos analizando y conforme vayamos todos constatando en nuestras vidas cotidianas qué tan importante y de qué manera cambiaron las cosas en los Estados Unidos. Por lo pronto, en los Estados Unidos, la primera sorprendida, la primera en no esperar este resultado fue la señora Hillary, que tenía todo el apoyo de Wall Street, todo el apoyo de los grandes intereses, sobre todo de uno de los grandes magnates que había financiado su campaña, el señor George Soros,
que había los grandes contribuyentes que habían pagado su campaña, una campaña desde luego de las más costosas en los Estados Unidos, y a pesar de todos estos recursos, de toda esta inversión en propaganda, la señora Hillary terminó siendo derrotada. ¿Por qué terminó siendo derrotada? No solo por el agotamiento del que hablan algunos analistas después de 8 años del gobierno del señor Obama, y anteriormente los que tuvo al frente su esposo, el esposo de la señora Hillary, y que con ella se hubiera triunfado, pues se hubieran sumado 16 años al frente del gobierno. Lo que se está yendo es toda una etapa, toda una era en donde el manejo de la economía, el manejo de las finanzas, lo hacían hasta este momento políticos profesionales que tomaban las decisiones y que se habían acostumbrado a tomar todas las decisiones al margen de la voluntad de sus electores. La economía norteamericana no crecía, la economía permanecía estancada, y buena parte de los norteamericanos en estos tiempos sufrieron el deterioro de sus niveles de vida, los blancos norteamericanos, contra lo que había sucedido en la época de auge norteamericano. Inclusive su esperanza de vida empezó a caerse. Es decir, lo que había sido destacado en los Estados Unidos como uno de los grandes triunfos de la economía capitalista y del Estado más importante y de la primera potencia, el que los norteamericanos tuvieran una esperanza de vida elevada, aquí se había empezado a revertir. También se empezó a revertir de manera significativa, y lo habíamos comentado en otro programa, la producción de alimentos. Estados Unidos dejó de producir, de ser el gran granero del mundo, y Rusia empezó a ser el gran productor de granos del mundo. Rusia es hoy el gran productor de trigo del mundo, pero a la par que de ser el país que encabezó y que transformó la economía global con su gran revolución industrial, curiosamente los estados que dieron lugar a la gran revolución industrial, todos aquellos que están alrededor de los grandes lagos, la región conocida como el Sun Belt, es hoy la zona más deteriorada de la economía norteamericana. Los niveles de vida, la infraestructura está completamente deteriorada, el desempleo, la migración del empleo, de los capitales huyeron de esa región, y consecuentemente todos esos estados votaron a favor del señor Donald Trump. Esto no quiere decir necesariamente que sean los únicos estados que dieron el triunfo a el señor Trump. Si revisamos la geopolítica electoral, la geopolítica del triunfo del señor Donald Trump, vamos a ver con mucho cuidado que otros estados de la hoy próspera economía que está pegado a la frontera mexicana y que es el futuro de la economía norteamericana, la región que es llamada a ser el futuro de los Estados Unidos, también votó por el señor Donald Trump. Ahí es donde empieza a quebrarse y a costar un fuerte dolor de cabeza para los analistas tradicionales que a partir que ven
de la derrota de la señora Hillary Trump, no como de la señora, perdón, no la señora Hillary Trump, sino de la señora Hillary Clinton, ven su derrota como consecuencia de, a partir de una perspectiva exclusivamente propagandística y no de un verdadero análisis de orden geopolítico y de otras causas profundas. Esto es, ¿por qué en las zonas más avanzadas de los Estados Unidos también votaron a favor del señor Donald Trump? Esto es una situación inédita porque estados que eran tradicionalmente, que habían definido el triunfo anteriormente para los demócratas, hoy inclusive republicanos, como es el caso de Texas y Florida, que habían dado la espalda al señor Trump, como la familia Bush, terminaron dándole el triunfo definitivo al señor Trump. Es decir, la votación en Texas, la votación en Florida dio la vuelta favorable y llevó a la presidencia, a la Casa Blanca, al señor Trump, como lo veremos en el próximo segmento, y entonces empezaremos a hacer un recuento de daños, y era una amenaza, pero también la señora Hillary representaba un grave peligro para México, para América Latina y buena parte del mundo. Continuamos con el programa Voces del Periodista y estamos revisando cómo fue el proceso mediante el cual el señor Trump logró colocarse y ganar
en las elecciones norteamericanas, en una elección en donde los aspectos de simpatía y de rechazo para los dos candidatos, tanto la señora Hillary como para el señor Donald Trump, habían polarizado a los electores de ambos partidos y como muchos de los analistas, como muchos de quienes eran observadores de este proceso, destacaban que nunca en una elección tan competida los caracteres negativos de ambos contendientes destacaban por encima de los ofrecimientos de sus propuestas. No obstante ello, en esta campaña habría que adelantar algunos aspectos que son muy importantes y que más adelante veremos y que van a ser de manera tratada por especialistas, como es el aspecto de que la campaña de la señora Hillary Clinton básicamente fue de carácter analógica y que la del señor Trump fue de carácter digital. La señora Clinton es una política analógica, el señor Trump es un político digital que se maneja con amplia libertad, con un gran conocimiento del manejo de los medios. Pero también su propuesta es una propuesta de carácter geopolítica, a diferencia de la propuesta que hace la señora Hillary, más de carácter tradicional, más apegada a los valores del establishment norteamericano. De ahí que amplios sectores que seguían al señor Sanders, que había logrado atraer a buena parte de electores jóvenes interesados en participar en esta campaña, hayan permanecido en sus casas y no salido a votar. Estos, los llamados millennials, no salieron a votar, se abstuvieron de participar. Hay quienes a estas alturas plantean que de dos tipos de norteamericanos se manifestaron en estas elecciones. Un Estados Unidos atrasado, un Estados Unidos de carácter rural, los trabajadores blancos, los trabajadores sin educación, sin que hayan ido sin formación académica, sin títulos universitarios, desempleados, y que son los que votaron por el señor Trump. Por el otro lado, una coalición de mujeres, de estudiantes, de clases medias, progresistas, el futuro norteamericano. Pero esto es una visión manipulada. Esta es una visión manipulada porque con una sola parte de los Estados Unidos, como ya hemos visto, si los votantes nada más de la parte del Sun Belt, la parte de la vieja parte de la economía que está rezagada de los Estados Unidos, donde se dio la primera revolución industrial, hubieran sido los únicos que votaron por el señor Trump, no hubiera obtenido la mayoría que obtuvo, porque en otros estados en donde se encuentra también localizado buena parte de mexicanos, buena parte de latinoamericanos y buena parte de afroamericanos, podemos destacar que no de manera determinante, pero un buen segmento de ellos va a tener que analizar más adelante con cifras y en detalle.
pero hay otros aspectos que es muy importante destacar. Por ejemplo, Trump presentó en diferentes momentos de su campaña el apoyo muy importante de generales, de almirantes, de militares de alto nivel que apoyaban su campaña, que desmentían, que echaban para atrás todas estas tesis de que no contaba el apoyo, no conocía, que no tenía un sustento para tomar decisiones de alta seguridad para los Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de su campaña, estos militares de alto rango aparecieron y lo fueron apoyando. En su equipo mismo de campaña, aparecieron como asesores y dieron un fuerte sustento. Las tesis mismas de Trump, por ejemplo, su manifestación personal de que él no apoyaría golpes de Estado, que él no apoyaría cambios contra la voluntad de otros países, como lo venía haciendo el gobierno de Obama, como lo apoyó la propia Hillary Clinton, es una declaración que, de llevarse a la práctica, significa que todos los cambios que se dieron en América Latina, los golpes blandos, que las revoluciones de colores, todo aquello que se impuso de manera subrepticia o de manera violenta, como en Libia, cuando derrocaron a Muammar Gaddafi y se apoderaron y generaron el caos, esto se va a modificar. Es decir, el propio Trump planteó que va a negociar con Rusia, con la Rusia de Putin, para para liquidar el terrorismo de ISIS y darle un espacio de seguridad, acabar con el terrorismo en el mundo. No obstante ello, también el propio Trump hizo una exposición que me parece de manera relevante, es decir, que ya no apoyaría con recursos a la OTAN, que la OTAN se tendría que hacer un replanteamiento. Y cuando hablo de la OTAN, me refiero a una organización que fue creada precisamente en tiempos de Guerra Fría. En tiempos de Guerra Fría, para contrarrestar el otro ejército, el ejército creado por la vieja Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, que era el grupo de militares, el ejército que cuidaba, que protegía las fronteras de la Unión Soviética y sus aliados. Cuando la Unión Soviética se desploma, cuando cae el muro de Berlín, pues el Pacto de Varsovia desaparece y debía de haber desaparecido consecuentemente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, pero esta permaneció y permanece a tal grado de que es uno de los instrumentos militares norteamericanos, y este instrumento hoy se encuentra al frente de la invasión en Afganistán. En su última reunión, la OTAN declaró que iba a permanecer hasta el 2020 estacionada y sus fuerzas militares mantendrían la invasión en Afganistán de espalda a los intereses y a la libre manifestación de la libertad y la posibilidad de la independencia, de la libre decisión de los afganos. ¿Por qué están allá las fuerzas de la OTAN? Bajo el supuesto de que colaboraron, que apoyaron a Bin Laden. Todo esto es una situación ya antigua, que es
lo que pasó en las inmediaciones y al finalizar la Guerra Fría. Todo este mundo es el mundo que quedó, que se barrió, que está desapareciendo, que se está yendo al cesto de la basura con la llegada de estas nuevas elecciones y de un nuevo equipo de trabajo, un cambio de época profundo, un cambio de época que tiene un fuerte impacto en nuestro país. Un fuerte impacto en nuestro país porque, como vimos, ya uno de los planteamientos importantes del señor Trump es revisar a fondo el llamado Tratado de Libre Comercio y no aprobar otro tratado de mayor magnitud, que es un tratado que tiene que ver con el bloqueo al comercio con China. Pero esto lo veremos en el siguiente bloque. Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera, el de la voz Rodolfo Sánchez Mena. Estamos viendo hoy el resultado de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde la candidata Hillary Clinton fue derrotada por Donald Trump y las consecuencias que esto tiene con una serie de cambios, no solo por tratarse de una elección de alternancia, se trata de un cambio de época, un cambio profundo, un cambio de era, un cambio que trasciende a la circunstancia que estamos viviendo, porque va más allá de lo que conocemos hasta este momento, y me refiero que está cerrando una etapa muy importante en los Estados Unidos y en el mundo
porque una etapa de la globalización que se inició hace buen tiempo con el neoliberalismo está llegando a su fin y estamos pasando a otra circunstancia mucho más avanzada, pero que tendrá otros paradigmas y que tendremos que entenderlos para comprender el mundo en el que nos encontramos. Una nueva era, como le llaman los señores que hackearon los servidores de los Estados Unidos, así se llaman, nueva era, los señores que hackearon los servidores y que produjeron un impacto por el tipo de afectación global en los más poderosos sitios y de manejo de redes del mundo. Entonces estamos en una nueva era, en una nueva circunstancia. Nuestro país también, alrededor de 30 años, ha vivido el Tratado de Libre Comercio, un tratado de libre comercio que sus impulsores negociaron en una coyuntura de cambio en los Estados Unidos cuando llegó un gobierno que impulsó en los Estados Unidos y a nivel global tratados de libre comercio, fundamentalmente un gobierno de carácter republicano, pero ese grupo de republicanos encabezados por los Bush, pero que también se emparejaron con los demócratas y que jugaron con las mismas cartas, ese grupo está siendo hoy echado atrás y estamos viendo un cambio definitivo. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué tanta crisis, por qué tanto ambiente de rechazo a los resultados hay por parte del manejo de medios, por parte de los analistas, por parte de quienes manejaron pronósticos, inclusive las grandes cadenas de los Estados Unidos, los medios de comunicación, quienes hacían los pronósticos, y no se digan los que en México hicieron las corridas de los análisis estadísticos y que le daban claramente y de manera permanente a Hillary Clinton el triunfo. De repente callaron, pero callaron absolutamente para dar la vuelta y para empezar a destacar que era inevitable el triunfo del señor Donald Trump. Los analistas, quienes conducen buena parte de los programas de televisión y que influyen notablemente en la opinión pública de México, jugaron un papel muy importante en este proceso. Muchos de ellos, algunos en particular, en lugar de jugar un papel de análisis de la información, tomaron partido. Tomaron partido y no solo como propagandistas, como activistas ya de la campaña de la señora Clinton. Hasta el final, con su derrota y sin poderla asimilar de manera completa. Pero la perspectiva de nuestro país no tiene nada que ver con los símbolos, con las manifestaciones de derrota de la señora Clinton. Nuestro país tiene que seguir y va a seguir adelante porque el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace 30 años con los Estados Unidos es un tratado que ya había envejecido, es un tratado que ya se había agotado en su perspectiva y definitivamente era necesario, no por parte de los mexicanos, no había ensanchado sus miras, no por los mexicanos se había renovado.
Los Estados Unidos lo habían dejado agotarse y era necesario emprender nuevas acciones. Estas pronto vendrán en México. Hoy todavía se insiste en reforzarlo, en mantenerlo, pero esto es más que nada declaraciones a la defensiva. Lo importante es, hoy más que nunca, reconocer que nuestro país y los Estados Unidos, junto con Canadá, formamos parte de una región económica y que esa región económica tiene que ser una región de prosperidad y de un beneficio compartido, de un beneficio del que no hemos compartido la mayor parte de los mexicanos los beneficios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mexicanos fueron excluidos de ese beneficio. Un beneficio que se acumuló en manos de unos cuantos privilegiados que se beneficiaron y que acumularon riquezas y que hoy defienden esas riquezas. Buena parte de los mexicanos que hoy se radican y que viven en los Estados Unidos salieron expulsados de nuestro país, no tuvieron opciones, no se les apoyó en nuestro país para que aquí encontraran una mejor alternativa, una vez que los recursos que se canalizaban para el campo dejaron de fluir y la producción de alimentos dejó de hacerse en nuestro país para importarse todos los alimentos. Nuestro país, de ser un productor de alimentos, pasó a ser un importador de alimentos. De ser un país productor de manufacturas, pasó a ser un país maquilador. Hoy exportamos productos, pero exportamos productos que no son nuestros. Las fábricas no son propiedad de los mexicanos. Nosotros solamente maquilamos y la mayor parte de los beneficios que obtenemos son algunos empleos mal pagados, no tenemos ingresos suficientes por conceptos de sueldos, las diferencias de sueldos que tenemos respecto de lo que obtienen los canadienses en la minería, en la agricultura, en la pesca, en los servicios, es radicalmente diferente a la de los norteamericanos. Los mexicanos tenemos muy bajos ingresos, tenemos una educación deteriorada. Por ejemplo, el programa en la educación en nuestro país, el nuevo proyecto de educación que es tan publicitada, no contiene un programa de educación digital. Es un programa de educación analógico, es un programa que carece de una perspectiva digital fundamental para que los futuros mexicanos, para que los niños puedan tener una vida mejor, con una mejor perspectiva, con una mejor comprensión, con una mejor capacidad para desarrollar todas sus habilidades, sus conocimientos y tener mejores ingresos. Esta es la circunstancia por la cual nuestro país se ha rezagado y ha permanecido y dividido nuestro país entre un México que aparentemente es muy próspero con un país en donde buena parte tiene grandes zonas de pobreza, zonas de exclusión y desde luego de gran violencia. Como vemos, ha habido resurgimiento de violencia en el país, agudizada también por la falta de empleo y también por la falta de perspectivas. Si esto tiene que cambiar y tiene que cambiar a la par de que las condiciones, tanto en nuestra relación con los Estados Unidos como con otros países, se está cambiando. También Europa va a cambiar con los Estados Unidos y va a cambiar toda América Latina. América Latina va a cambiar porque
había una confrontación, había una fuerte presión para que los países, para que los gobiernos de carácter progresista desaparecieran y fueran sustituidos por gobiernos derechistas, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil. En Brasil se llegó ya al extremo de legislar que durante 20 años no haya inversión para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la infraestructura. Esto quiere decir que durante 20 años Brasil se va a atrasar, que Brasil, la mayoría de su población, va a estar sometida a un programa de desgaste total por parte de la población que había logrado con los anteriores gobiernos de carácter progresista un mejor nivel de vida. También estos gobiernos populistas desde luego cometieron excesos. Estos gobiernos populistas se vieron envueltos en la corrupción y en su pecado están pagando hoy la culpa de que hayan sido rebasados por los gobiernos derechistas que se hayan tomado por medio del golpe blando y su población esté siendo sometida a esta circunstancia. En la última elección, el partido de Lula, el partido de los traballistas, quedó en el 10º lugar y desde luego el partido golpista asumió la primera posición. Esto es un retroceso muy serio, pero esto no quiere decir que América Latina vuelva al viejo pasado, al pasado de vivir en el atraso y vivir en la marginación. América Latina ya no puede vivir del extractivismo, esto es, de la explotación de sus minas, de la explotación de la caña de azúcar, de la explotación del enequén, de todas estas productos que sirven para los productos únicos como son los que se cultivan en Argentina, como los que se cultivan en Brasil para las grandes multinacionales, ya sean chinas o rusas. América Latina tiene que dar un salto hacia adelante, cambiar su modelo económico y esto es también una oportunidad. ¿De quién depende todo esto? Pues depende de aprovechar la circunstancia, de aprovechar la coyuntura para cambiar la perspectiva. Bueno, pues esto es por hoy, ya platicaremos más adelante, tan pronto como se empiece a integrar el gabinete del señor Trump y veremos qué efectos tiene en nuestro país y en el mundo. Por hoy le damos las gracias a nuestros técnicos y que tengan ustedes un excelente día. Nos vemos en el próximo programa de Voces del Periodista. Hasta pronto.